Si usted es un hombre de más de 50, 60 o incluso 70 años, hoy voy a hablarle con claridad, sin rodeos, sin vergüenza. Vamos a tratar un tema que muchos piensan en silencio y casi nadie se atreve a preguntar: la masturbación. Sí ha oído bien. ¿Se ha preguntado alguna vez si es normal seguir haciéndolo a esta edad? O si sin darse cuenta podría estar afectando a su energía, a su descanso o a su próstata. Si estas dudas le han pasado por la cabeza, en algún momento, este video es para usted. Soy la doctora Sofía Mendoza, médico con 10 años de experiencia, y quiero decirle algo desde el principio. No está solo. Esto es más frecuente de lo que parece también en hombres mayores. El problema no es la práctica en sí, sino la manera en que muchos la viven. Con ansiedad, con culpa, y lo más delicado, con poca información fiable y mucho prejuicio alrededor. Antes de continuar, me gustaría que tenga en cuenta que este contenido tiene fines informativos generales. No constituye un consejo de salud personalizado. Si padece una condición específica, consulte a un profesional. ¿Por qué una función biológica tan humana provoca tanto miedo? Le cuento un caso que recuerdo bien. Un paciente, don Antonio, de 68 años, vino a consulta para una revisión rutinaria. Nada urgente. Pero al tomarle la atención estaba más alta de lo esperado. No encajaba con sus analíticas ni con su historia clínica. Eran nervios, puro nervios. Cuando ya íbamos a terminar, respiró hondo y me habló como quien confiesa un secreto. Doctora, necesito decirle algo. Aún me masturbo. Mi mujer falleció hace años y sigo haciéndolo un par de veces al mes. Eso me convierte en alguien raro. Hay algo mal en mí. Por eso me siento cansado. La pregunta de don Antonio no es única. Representa a muchísimos hombres que callan por miedo a ser juzgados. Durante décadas la sociedad y ciertas ideas antiguas han hecho creer que esto solo pertenece a la juventud, que cuando llegan las canas hablar del deseo o del propio cuerpo es algo inapropiado, incluso algo sucio. Pero esa mirada no ayuda y no es justa. Hoy vamos a dejar a un lado el juicio y vamos a mirar este tema con calma, con respeto y conciencia. La evidencia médica actual es clara en algo. En la mayoría de los casos, cuando se hace con moderación, cuidado y entendiendo el propio cuerpo, la masturbación no es peligrosa por sí misma. Incluso puede aportar beneficios a la salud del hombre mayor. En este video le explicaré 10 beneficios que se han observado en estudios y en la práctica clínica. Hablaremos de la próstata y del riesgo de la respuesta inmunitaria del sueño y también del bienestar mental, incluyendo la claridad y el ánimo. Y lo haremos sin morbo, sin culpas y con un objetivo muy concreto: que usted entienda su cuerpo y tome decisiones con tranquilidad. Todo esto se apoya en investigaciones médicas publicadas en universidades de referencia como Harvard y en revistas de urología muy reconocidas. Ahora bien, quiero serle sincera. Igual que ocurre con cualquier hábito del cuerpo, si se practica de forma brusca o compulsiva, puede traer riesgos. Por eso, en la segunda mitad del video, le explicaré señales de alarma que conviene conocer para cuidarse. Pero antes dejemos la vergüenza fuera. Usted es un adulto y merece entender su propia biología con calma. Acompáñeme. Vamos a entrar en el primer beneficio. Y le adelanto algo. A muchas personas les sorprende. Ahora que hemos dejado atrás los prejuicios, vamos a mirar esto como lo que es: una reacción del cuerpo. Quiero que preste atención a estos 5 primeros puntos, porque le voy a explicar cómo responde su organismo y por qué en ciertos casos esto es más que un momento íntimo. Empecemos por algo que preocupa a casi todos los hombres cuando cumplen años. ¿Cómo responde el pene? Beneficio número 1. Mejor oxigenación del tejido y ayuda para reducir el riesgo de fibrosis. Es posible que haya oído esa idea de si no se usa se pierde. En medicina, esa frase tiene mucho sentido cuando hablamos del tejido del pene. Se lo explico de forma sencilla. Con la edad bajan las erecciones espontáneas, las de la mañana o las que ocurrían por la noche cuando usted era más joven. Esto suele pasar en parte por la disminución de testosterona. ¿Y por qué importa esto? Porque esas erecciones involuntarias tenían una función útil: llevar sangre rica en oxígeno a los cuerpos cavernosos
que son las estructuras internas que se llenan para producir la rigidez. Cuando esas entradas de sangre se hacen menos frecuentes, el tejido puede empezar a recibir menos oxígeno. Con el tiempo, esa falta de oxígeno, lo que llamamos hipoxia, favorece que parte del tejido elástico pierda calidad y pueda aparecer tejido cicatricial. A eso lo llamamos fibrosis. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, pero es importante entenderlo. ¿Y qué puede ocurrir si el tejido se vuelve más rígido? Que el pene pierda elasticidad, que cambie la respuesta, que cueste más llenarse de sangre en el futuro. Aquí es donde algunas personas hablan de masturbación con un enfoque terapéutico. Al facilitar una erección completa, entra sangre arterial con oxígeno, y eso ayuda a nutrir el tejido y a mantener mejor la elasticidad del colágeno. Piénselo como un mantenimiento preventivo, como un cuidado del tejido con suavidad y sin forzar. En cierto sentido es un ejercicio localizado de circulación. Y la idea es sencilla: evitar que el cuerpo se acostumbre a la falta de estímulo y que esa función se deteriore por desuso. Beneficio número 2. El efecto de drenaje en la próstata. Este es sin duda uno de los puntos más debatidos y el que más dudas genera. Durante muchos años se pensó que retener el semen era algo beneficioso, y a veces se ha repetido esa idea como si fuese una verdad, pero la medicina actual no lo ve así. Existe una explicación que muchos urólogos consideran razonable. A veces se la describe como hipótesis del estancamiento. Piensa en la próstata como una glándula que produce líquido de forma continua. Si ese líquido se queda dentro y no se expulsa con cierta regularidad, puede acumularse. Y con el tiempo esas secreciones pueden favorecer irritación e inflamación. Incluso pueden aparecer pequeños depósitos que molestan a la glándula. En estudios grandes de seguimiento, como algunos realizados en entornos universitarios de referencia, se ha observado una asociación. Los hombres que eyaculaban con más frecuencia presentaban un menor riesgo de cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacían muy pocas veces. Ahora bien, quiero ser muy clara. Esto no significa que la masturbación sea una vacuna contra el cáncer. No lo es. Pero la eyaculación regular puede actuar como un mecanismo de limpieza, un drenaje natural que ayuda a renovar los fluidos y a reducir la acumulación de sustancias dentro de los conductos prostáticos. Dicho de otra manera, puede ser una forma simple y accesible de cuidar una glándula que a partir de cierta edad suele dar problemas, sobre todo después de los 50. Beneficio número 3. Fortalecimiento del suelo pélvico y mejor control urinario. Este tema casi no se comenta por vergüenza. El goteo después de orinar, o esa pequeña incontinencia que aparece a veces. Y muchos hombres creen que los ejercicios de Kegel son solo cosa de mujeres después del parto, pero no es así. El suelo pélvico es un conjunto de músculos que sostiene la vejiga y el intestino, y también influye en la firmeza de la erección. Con los años, estos músculos pueden debilitarse, y eso se nota, en las fugas de orina, y en erecciones que no se mantienen igual. ¿Y qué relación tiene esto con la masturbación? Durante la excitación y especialmente durante las contracciones rítmicas del orgasmo, esos músculos trabajan con intensidad. Uno de los músculos más implicados es el pubococcígeo. Cada contracción es como una repetición, como un pequeño entrenamiento. Mantener esa actividad puede ayudar a conservar el tono en una zona clave. Y esto no solo influye en la vida íntima, también ayuda a la dignidad diaria, a la higiene, a sentirse más seguro. Porque reducir los problemas urinarios, aunque sean leves, puede mejorar mucho la calidad de vida en la edad adulta. Beneficio número 4. Un impulso inesperado para su sistema inmunitario. Este punto suele sorprender, porque se relaciona con un área de estudio relativamente reciente que analiza cómo se conectan la mente, el sistema nervioso y las defensas del cuerpo. Se ha observado que la excitación y el orgasmo pueden influir en la producción de una sustancia llamada inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo importante. Está presente en las mucosas, por ejemplo en la nariz y la garganta, y funciona como una primera barrera frente a virus y bacterias como los que causan resfriados o gripe. Algunos estudios han encontrado que las personas con actividad sexual, y eso incluye la masturbación,
pueden presentar niveles más altos de inmunoglobulina A que quienes no tienen esa actividad. Y esto tiene sentido si lo pensamos así. Con la edad, el sistema inmunitario se vuelve más lento y más sensible a los cambios. Por eso, en algunas personas, mantener una respuesta sexual activa puede ser una forma de dar un pequeño apoyo a las defensas naturales. No es magia. Y no sustituye hábitos como dormir bien, comer mejor o moverse a diario. Pero es una parte más de la biología trabajando a su favor. Beneficio número 5. Un analgésico natural. Llegamos al quinto punto, y es especialmente interesante si usted convive con dolores crónicos, algo muy común a partir de los 60. Dolor articular por artrosis, molestias de espalda, cefaleas tensionales. Antes de ir directo al botiquín, conviene recordar algo. El cerebro tiene su propia farmacia interna. Durante la masturbación y el orgasmo, el cuerpo libera varias sustancias, entre ellas las endorfinas. Las endorfinas son opiáceos naturales. Su efecto se parece al de algunos analgésicos potentes porque ayudan a reducir la transmisión de señales de dolor en el sistema nervioso. Y muchas personas notan después del orgasmo un alivio claro, a veces en la cabeza, a veces en articulaciones, o simplemente una sensación de descanso físico. ¿Es un alivio permanente? No. Suele ser temporal, pero es natural. Y en general no conlleva los mismos riesgos digestivos o hepáticos que pueden aparecer con el uso frecuente de ciertos fármacos. Por eso, en algunas personas, puede ser una herramienta más para gestionar el dolor y la tensión. Y no se vaya todavía. Porque si estos 5 beneficios le parecen importantes, lo que viene ahora es todavía más profundo. Vamos a centrar en cómo esta práctica puede influir en su cerebro, en el corazón y en el bienestar emocional, de una manera que muchos hombres nunca se han planteado. Sigamos con el beneficio número 6. Hasta ahora hemos hablado de músculos y de circulación. Pero ahora quiero que pongamos el foco en algo que dirige gran parte de su vida diaria: el cerebro y el sistema nervioso. Los siguientes beneficios, desde mi punto de vista médico, son de los más importantes para entender por qué en algunas personas mantener esta práctica puede aportar bienestar en la edad adulta. Beneficio número 6. Un apoyo frente al estrés y una ayuda indirecta para el corazón. Vivimos en un mundo rápido, y aunque uno esté jubilado, el estrés no desaparece. Solo cambia de forma. Preocupaciones por el dinero, por la salud de la familia, por sentirse solo. Todo eso activa el cuerpo y puede elevar el cortisol. El cortisol es una hormona normal. El problema es cuando se mantiene alta durante mucho tiempo. En ese caso puede contribuir a subir la tensión arterial, favorecer un peor estado de las arterias y aumentar la grasa abdominal. Y aquí es donde, en algunas personas, la respuesta sexual puede funcionar como una vía natural de descarga. Hay estudios en neurociencia que describen el orgasmo como una especie de cambio de marcha del sistema nervioso autónomo. Se pasa de un estado de alerta y tensión a un estado más calmado, el llamado modo de descanso y digestión. Y al producirse esa transición, el cuerpo tiende a relajarse, a respirar más lento, a bajar el nivel de activación. Esto no sustituye un tratamiento médico, por supuesto. Si usted toma medicación para la tensión, debe seguir las indicaciones de su médico, pero puede ser un complemento natural para reducir la ansiedad y ayudar a que el corazón trabaje con un ritmo más tranquilo. Beneficio número 7. La química del sueño reparador. ¿Cuántas personas tienen problemas para dormir? El insomnio y el sueño ligero son muy frecuentes a partir de los 60. Antes de recurrir a pastillas para dormir, que en algunos casos pueden generar dependencia o dejar somnolencia al día siguiente, conviene entender una hormona llamada prolactina. La prolactina se libera en cantidades altas justo después del orgasmo masculino. A veces se la asocia a la sensación de saciedad, pero también tiene un efecto calmante. Es una de las razones por las que muchas personas notan esa pesadez agradable, esa relajación profunda. Y cuando a esa prolactina se suma la oxitocina, el cuerpo puede entrar con más facilidad en un sueño natural, más profundo, más reparador, incluyendo fases importantes como el sueño REM,
que participa en la regulación emocional y en procesos de recuperación del organismo. Verlo así puede ayudarle a comprender por qué en algunos casos esta práctica cambia noches de vueltas en la cama por un descanso más real. No siempre, no en todo el mundo, pero es un mecanismo biológico que existe. Beneficio número 8. La autoexploración como herramienta de detección precoz. Este punto es importante, y lo digo con seriedad. Cuando usted se masturba, está en contacto directo con su anatomía. Conoce su piel, la forma de los testículos, la sensibilidad, incluso la curvatura del pene, y eso le convierte en la primera persona capaz de notar cambios. Hablo de detectar a tiempo señales que conviene consultar. Por ejemplo, una curvatura nueva o dolorosa que podría relacionarse con la enfermedad de Peyronie, donde aparece tejido fibroso, o la aparición de un bulto en un testículo que puede tener causas benignas como un quiste, pero que siempre merece valoración médica. Muchos hombres mayores evitan mirar o tocar esa zona por pudor, y a veces solo consultan cuando hay dolor. Al hacerlo con atención, usted está realizando un tipo de autoexamen. Si nota una dureza diferente, un cambio claro de sensibilidad o algo que antes no estaba, puede pedir cita y revisarlo cuanto antes. Es una forma de cuidado personal. Usted es el primer guardián de su propio cuerpo. Beneficio número 9. Recuperar control y confianza en la respuesta sexual. Hay un mito que dice que los problemas de control solo les pasan a los jóvenes. Y no es así. Con los años, algunos hombres notan cambios. A veces cuesta más llegar al clímax. A veces ocurre demasiado rápido. Y en otras ocasiones la sensibilidad cambia por medicamentos por diabetes o por el propio ritmo del cuerpo. En ese sentido, la masturbación, vivida con calma y sin presión, puede servir como un espacio seguro, un lugar íntimo donde usted observa sus sensaciones, donde aprende a reconocer el momento en el que el cuerpo cambia de marcha. Eso en terapia sexual se trabaja como entrenamiento de autocontrol. No es para exigirse, es para conocerse y para recuperar confianza. Y si usted tiene pareja o si algún día decide volver a compartir intimidad, esa confianza se nota. Se traduce en menos ansiedad, en más tranquilidad y en una conexión más humana. Beneficio número 10. Mantener activo el deseo y cuidar el bienestar mental. Este último punto es más profundo de lo que parece, porque el órgano sexual más importante es el cerebro. Con el tiempo, si una parte de la vida se apaga por completo, el cuerpo se acostumbra. Y la mente también. No porque usted ya no pueda sentir, sino porque deja de darse permiso. Mantener una respuesta sexual, aunque sea de forma privada y moderada, puede ayudar a mantener vivas ciertas rutas del deseo. Y eso se relaciona con vitalidad, con ánimo, con sensación de estar presente. No se trata de perseguir juventud. Se trata de recordar que su cuerpo sigue siendo suyo, que usted sigue siendo una persona completa, con dignidad, con derecho a sentirse bien. Hasta aquí todo suena positivo. Y lo es. Pero ahora viene la parte responsable de esta conversación. La parte que a mí como médica me importa tanto como lo anterior. Porque lo más importante no es hacerlo o no hacerlo. Lo más importante es hacerlo con cuidado, con respeto a su edad y con atención a las señales del cuerpo. En México muchos hombres crecieron con la idea de aguantar todo en silencio, de no pedir ayuda, de no hablar de estos temas. Y eso es lo que quiero cambiar con usted. Sin juicio, con cariño, con claridad. Primero hablemos de suavidad y cuidado de la piel. Con los años la piel puede volverse más seca y más sensible. Por eso si usted nota irritación, ardor o pequeñas heridas es una señal para bajar el ritmo, para dar descanso y para cuidar la zona. No es debilidad, es sentido común. Segundo, hablemos de la prisa y la fuerza. Este no es un momento para competir con nadie, ni para exigirse. Si usted siente que necesita apretar demasiado o que el cuerpo no responde y usted se frustra, pare, respire, descanse, suavice. Porque cuando uno fuerza aparecen molestias y eso no tiene sentido. Tercero, hablemos de la mente.
Este punto es delicado, porque una cosa es usar esta práctica como una forma de relajarse, y otra muy distinta es usarla para esconder tristeza, soledad o ansiedad todo el tiempo. Si usted nota que lo hace de manera compulsiva, o que deja de hablar con la familia, o que evita salir, o que ya no disfruta de nada, entonces la señal no está en el cuerpo, está en el corazón. Y ahí sí conviene pedir apoyo, con su médico familiar, con un psicólogo o con alguien de confianza, porque la salud mental también se cuida. Y cuarto, lo más importante, no se confíe. Esto no reemplaza una revisión médica. Si usted tiene más de 50, vale la pena hablar con su médico sobre la próstata, y si hay antecedentes familiares, con más razón. Si nota sangre, dolor al orinar, dolor al eyacular o un cambio fuerte y repentino en su función sexual, no lo deje pasar, no lo normalice. Pida una valoración, en su clínica, en el centro de salud, donde usted se atienda. Lo importante es no quedarse solo con la duda. Quiero cerrar con una reflexión sencilla. Envejecer no significa apagarse. Envejecer significa ajustar el paso, cuidar lo que cambia y respetar su cuerpo con más inteligencia que antes. Su sexualidad no tiene por qué ser un tema de vergüenza. Puede ser un tema de salud, de autoconocimiento, de calma y también de dignidad. Si usted llegó hasta aquí, gracias, de corazón. Gracias por permitirse escuchar este tema con mente abierta. Y si en algún momento se sintió comprendido, me alegra, porque muchos hombres en México han cargado con culpa innecesaria durante años. Le deseo paz, le deseo salud y le deseo noches más tranquilas, que su cuerpo le responda con el cariño con el que usted lo cuida, y que nunca le falte alguien con quien platicar, aunque sea una palabra al día. Y si usted cree que este video puede ayudar a otro hombre, a un amigo, a un hermano, a un vecino o a alguien que está pasando esto en silencio, le pido un favor muy humano. Comparta este video. Mándelo por WhatsApp o por donde usted se comunique. A veces un solo gesto así le quita la vergüenza a alguien y le abre la puerta para cuidarse a tiempo. Gracias por estar aquí y que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video.